en el programa anterior. La travesía era tan larga, ¿verdad? Duraba meses, que la única forma de que podía ser rentable era traer el barco completamente, el cupo lleno, ¿no? Por lo tanto, se aseguraba que el barco salía de los puertos de la zona occidental de África cuando estaba completamente lleno, ¿verdad? Se abastecían de alimentación calculada para la travesía, pero si en el trayecto se generaban... Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy vamos a tocar un tema interesante de la historia, pero para esta oportunidad hemos invitado siempre a amigo y colega que nos ha acompañado, al licenciado Denis Portillo. El licenciado Denis Portillo es historiador y pues ha hecho muchas investigaciones históricas y que pues, viene a aportarnos, a contarnos esas historias, aportando también al conocimiento de la historia de Honduras. El tema que hoy vamos a tocar va a ser algo de geografía histórica de la Bahía de Fonseca. Geografía histórica de la Bahía de Fonseca. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo vamos? Pues aquí muy bien, gracias, un placer estar nuevamente aquí en el programa, el que me ha invitado nuevamente y pues hablar de un tema muy interesante que es la geografía histórica de lo que es la Bahía de Fonseca. Y sí, digo Bahía de Fonseca, aunque normalmente nosotros lo conocemos como el Golfo de Fonseca, pero eso pues lo explicaríamos más adelante. Claro. Bien, y eso es lo que hacemos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Pues aportamos con estos conocimientos históricos de estos científicos históricos que nos cuentan pues la historia misma. Aquí tenemos de un mapa que es un mapa xilográfico. ¿En qué consiste cuando hablamos de un mapa xilográfico? Básicamente es un grabado, aquí lo vemos en pantalla. ¿Y cuál es el motivo de que ese mapa se encuentre ahí? Bueno, uno es un motivo muy importante, es eminentemente histórico. Es el primer mapa, o por lo menos el mapa más antiguo conocido de lo que es la cuenca del Caribe. Ahí nosotros podemos ver básicamente encerrado en ese círculo rojo lo que vendría a ser la costa de Honduras, que se conocía para 1511. Es más, ahí aunque no se distingue en pantalla, podemos ver que dice Guanaja en una de las islas que vemos ahí, y hacia el lado derecho, cerca del círculo, al lado derecho, es lo que sería el Cabo de Gracias a Dios. ¿Por qué pongo ahí este mapa? Pues precisamente porque para 1511 eso era lo que se conocía de América, eso era lo que los españoles sabían de lo que era lo que es ahora el continente americano. Entonces no es mucho, era simplemente la costa atlántico y específicamente lo que es el Caribe. Ahí podemos ver también lo que es ahora la isla de Cuba, la isla de la Española, que es donde se encuentran actualmente República Dominicana y Haití. Entonces, eso era básicamente hasta 1511, repito, lo que los españoles, los exploradores españoles y portugueses también sabían de lo que es lo que ahora llamamos América. Bien, y viendo este mapa, realmente nos da la idea de cómo nos miraban para aquella época, ¿no? Algo muy sencillo, pero cuando hablamos de esta bahía de Fonseca, hay un obispo importante en esa historia, que es el obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Es importantísimo, ¿por qué? Porque el obispo Juan Rodríguez de Fonseca vendría a ser como el organizador de todo lo que tiene que ver, y aquí lo vemos en pantalla, de todo lo que tiene que ver con la presencia de los españoles en esas nuevas tierras. El obispo, insisto, como bien dice ahí, Juan Rodríguez de Fonseca, fue el que estructuró lo que fue la presencia y la conquista española en América. Todos los barcos, todo lo que salía de España para acá tenía que pasar por la opinión de él, por las manos de él. Él era incluso el consejero personal del rey Fernando de España en ese momento. Entonces tenía un poder muy, muy grande. Era prácticamente quien decidía quién venía, qué venía a hacer a América. Llegó a tener un poder tan grande que llegó a tener incluso a quitarle el poder a Cristóbal Colón. Recordemos que Cristóbal Colón fue, bueno, el descubridor de América para los españoles, ¿verdad? Y llegó a tener, y fue nombrado incluso virrey de las tierras conquistadas. O sea, después del rey, Cristóbal Colón por ley era quien tenía el mayor poder en todo lo que descubriera en América. Sin embargo, llegó un momento en que este obispo llegó a tener también tanto poder que llegó a tener conflictos y tener incluso problemas legales con Cristóbal Colón, al grado que cuando Cristóbal Colón murió,
La familia de Cristóbal Colón no pudo heredar ese poder y todo pasó incluso a este obispo que llegó a tener ese poder y más con respecto a todo lo que se decidía en América. Bueno, si desde luego se le puso la Bahía de Fonseca, algo tiene que ver, por ahí va. Así es. Y hay un personaje que también aparece en esta historia que es Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa es un personaje muy interesante porque es el primer europeo, aquí lo tenemos nuevamente en pantalla, que el 25 de septiembre de 1513 llega a la Mar del Sur, o sea, al Océano Pacífico. En términos técnicos se dice que descubrió el Océano Pacífico, pero lo descubrió obviamente para los europeos. En todo caso, ¿por qué es importante? Porque Vasco Núñez de Balboa fue uno de los primeros conquistadores que vino aquí a las Américas y fue el primero que fundó una ciudad permanente en América. O sea, al decir una ciudad permanente significa un asentamiento que aún hoy perdura. Y precisamente ese asentamiento que aún hoy perdura es lo que ahora se llama la ciudad de Panamá. Entonces, tiene la importancia. También él fue el que ejerció soberanía por parte de España en lo que se llegó a llamar Castilla del Oro. Castilla del Oro es la región vendría a ser la región norte de Colombia, todo lo que es actualmente Panamá. Y se le llamaba Castilla del Oro precisamente por la riqueza de minerales que había en la zona. Ok, pero ¿qué tiene que ver esto? Precisamente con lo que estamos hablando de la Bahía de Fonseca. Él tenía uno de sus capitanes, uno de los que estaba bajo su mando, que era Gil González Dávila. Gil González Dávila vino acompañando a Vasco Núñez de Balboa cuando llegó a Castilla del Oro, o sea, a Panamá. Estando en Castilla del Oro, Gil González Dávila recibe la orden de explorar, que aquí lo vemos en pantalla, de explorar lo que es hacia el norte de Castilla del Oro, o sea, hacia arriba de Centroamérica. Hablamos ya de Costa Rica, hablamos de Nicaragua, hablamos de la misma Honduras. Y por eso no es casualidad precisamente que Gil González Dávila es uno de los conquistadores de Honduras, junto con Cristóbal de Olid y Francisco de las Casas, que bueno, vendría a ser otra historia. Pero al mismo tiempo que Gil González Dávila estaba explorando la parte de Honduras por tierra, al mismo tiempo, por mar, un capitán, piloto lo llamaban los españoles, llamado Andrés Niño, exploraba toda la costa pacífica de Centroamérica. Y es precisamente Andrés Niño, que en 1522 llega a una zona que actualmente conocemos como la Bahía de Fonseca. Y precisamente en honor a aquel que había patrocinado esa exploración de Vasco Núñez de Balboa, de Gil González Dávila y del mismo Andrés Niño, que no fue más que el obispo Fonseca, es que le da en honor a la bahía recién descubierta el nombre de Bahía de Fonseca. Gracias en honor a Juan Rodríguez de Fonseca, ¿no? En honor al obispo, que insisto, quiera o no, pues tenía un poder enorme y les patrocinó en cierta forma esa expedición a ellos tres, y al final terminó con el descubrimiento para los españoles de lo que es hoy el Golfo de Fonseca. Y esto, licenciado Portillo, ya que usted nos cuenta un poco la historia mediante estas imágenes, pues nos podemos dar cuenta de la influencia de los españoles hasta nuestros días, porque todavía tienen estos nombres. Hay lugares que tenían los nombres, principio, pues, de origen español, pero que después fueron cambiando en la actualidad. Pero aquí todavía en Honduras y en Centroamérica se mantienen todavía esos nombres de estos españoles. Por ejemplo, usted mencionaba a Vasco Núñez de Balboa en Panamá. Bueno, la moneda de Panamá son los Balboa. Todavía en la actualidad. Y que claro, se circula el dólar realmente, pero que cómo vemos la influencia de esta cultura. Pero Honduras es de los pocos países que tiene la moneda de un cacique, ¿no? Que es Lempira. Que es Lempira, al igual que Guatemala y otros, pero sí es de los pocos países que tiene precisamente el nombre de la moneda. Y regresando siempre a los mismos españoles, si vamos a las toponimias y el aspecto geográfico, recordemos que muchas de las ciudades, o bueno, varias de las ciudades tienen el nombre de algunos conquistadores, o los españoles también tenían otra costumbre que era nombrar una ciudad con precisamente de donde era originario el español que fundó la ciudad, como por ejemplo la ciudad de Comayagua, que se llamaba Real Vía Santa María de la Inmaculada Concepción de la Nueva Valladolid de Comayagua. ¿Por qué?
porque Montejo, el gobernador de Honduras en ese momento, era de la ciudad de Valladolid, en España. Entonces tenía en sí esa costumbre y también tenía la costumbre del nombre indígena, pues Comayagua, solo para dar un aspecto de cuál era la importancia que le daban los españoles a todos esos descubrimientos geográficos, porque en esa época, estamos hablando del siglo XVI, el valor en sí mismo de la riqueza era las tierras. Entre más tierras se poseía, más poderoso se era. Estaba empezando el valor de la moneda y del dinero, pero para ese momento del siglo XVI la tierra, por eso España, al convertirse en un imperio con un continente bajo su mando, era una potencia, era la superpotencia del momento. Claro, bien, realmente esto nos da el sentido de todos estos lugares que han sido bautizados con el nombre de estos personajes históricos españoles. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, usted no los cambie, pero recuerde que estamos hablando acerca de geografía histórica de la Bahía de Fonseca, y cualquier comentario pues nos puede escribir a nuestro correo electrónico ¿qué pasó entonces? _stv@telebasica.com, o también pueden buscarnos en las redes, en Facebook como Suyapa TV Educativa. ¿Okay? Y regresamos, no los cambios. Ya estaba la conquista militar, ahora viene la conquista económica e ideológica. Los españoles... Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy día pues estamos hablando acerca de la geografía histórica de la Bahía de Fonseca. Tenemos como invitado al licenciado Denis Portillo, historiador, docente universitario. Licenciado, los mapas pues obviamente históricos, antiguos, nos ayudan a poder entender mejor cómo fue ese desarrollo geográfico hasta nuestros días, y nos explican realmente, ¿no? Y podemos entender cómo se fue desplazando esa división en nuestros países. Que recordemos precisamente que los mapas, esa es la función de ellos, ubicarnos espacialmente. Sin un mapa es muy difícil que uno se ubique el lugar donde está y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, precisamente, el ejemplo que se mira aquí en esta imagen es precisamente lo que es la ciudad gran parte de lo que es la ciudad de Choluteca. ¿Por qué la ciudad de Choluteca? Bueno, precisamente recordemos que estamos hablando de la Bahía de Fonseca y la urbe, la ciudad más grande ahí, la representativa es Choluteca. Sí. Y la parte que está demarcada por la línea roja es precisamente lo que actualmente es considerado el centro histórico de Choluteca. Y ahí está marcándose lo que es el Parque Valle, o sea, lo que vendría a ser el centro de donde creció la ciudad. En toda comunidad española, toda fundación española, como fue Choluteca, el parque era el centro, el corazón de la ciudad, de donde se expandía. Alrededor del parque estaban las autoridades, ya sea un alcalde, ya sea un gobernador, ya sea un virrey, ya sea un alcalde mayor, etcétera, pero el parque era el centro de la ciudad. Lo que estoy indicando aquí es que precisamente Choluteca es lo que marcó, después de que Andrés Niño llega y en un mapa ubica lo que es la Bahía de Fonseca. El próximo paso para los españoles era precisamente la colonización de esa bahía. Posteriormente a la conquista que se da en Honduras, que es de 1524, 25, 26, viene un proceso de lucha contra los indígenas en el estado, en lo que posteriormente fue la gobernación de Comayagua o Honduras. Ahí es donde entran en escena nuestros caciques, héroes indígenas, el Empira, por ejemplo, Promazatl, Sicumba, Copangalel, también nosotros. Pues cuando los españoles ya en esos primeros 20, 30 años de conquista, empieza el proceso ya de colonización. Y su arma para la colonización pues son los asentamientos españoles. Y pues precisamente Choluteca, que el dato más aceptado de la fundación de Choluteca es un 8 de diciembre de 1535, pues simboliza ya la ocupación de lo que es la región de la Bahía de Fonseca, lo que llamamos el Golfo de Fonseca. Es ya cuando Choluteca se establece, ya cuando los españoles están ubicados, ya tienen esa comunidad, ya tienen la villa. Recordemos que todas las comunidades hondureñas iniciaron siendo villas. Real Villa de Jerez de la Frontera y Mireles Tamarindo es el nombre español de Choluteca. Ya al hacerlo oficial, los españoles ya están diciendo que esa región les pertenece.
Después de eso ya empieza entonces todo el proceso de ocupación y de producción económica y de conquista. Ya estaba la conquista militar, ahora viene la conquista económica e ideológica. Los españoles, y Choluteca pues fue el centro y todavía sigue siendo el centro de la región sur de Honduras, que básicamente es lo que es el Golfo de Fonseca. Así es. Y en este caso, por ejemplo, Amapala. Amapala sabemos que es un puerto de salida y lo fue durante mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver Amapala con eso que va hasta lo que es el puerto, el punto de San Juan? Ok. Es muy interesante que en esta imagen, si uno se fija, no lo llaman en este mapa el Golfo de Fonseca, lo llaman el Golfo de Amapala. ¿Por qué? Porque Amapala es una toponimia indígena y según parece, no lo podría confirmar en este momento, pero por relaciones que se ha hecho en la investigación y trabajo que he leído por ahí, era el nombre que los indígenas chorotegas o lencas, que eran los que estaban en esa zona fronterizos, le daban a la zona, Amapala. Si tratamos de explicar lo que significa en vocablo, en lengua lenca, Amapala, parece que dice isla del maíz. Eso es lo que vendría a ser Amapala. Bueno, en todo caso, este mapa que estamos viendo ahí es precisamente un mapa de 1590. Vendría a ser, por lo menos que yo conozca, el mapa más antiguo de lo que ahora es el Golfo de Fonseca. Nada más que ahí es interesante que los mismos españoles lo llaman Golfo de Amapala y dicen de dónde a dónde se extiende. Entonces, y llega hasta el puerto de San Juan, que el puerto de San Juan es en Nicaragua en la actualidad. Entonces es más o menos como la primera representación, y ahí es donde hablamos de la importancia de los mapas. Podemos estar hablando aquí de la Bahía de Fonseca, del Golfo de Fonseca, del Golfo de Amapala, pero si no tenemos una imagen donde nos podamos ubicar espacialmente, muy difícilmente quedaríamos claros, si no conociéramos el lugar, de qué estamos hablando. Y aquí también otro dato muy interesante. Al lado izquierdo, al lado superior, donde está un círculo rojo, dice la ciudad de Churuteca, o Choluteca, una escritura antigua. Y donde está el recuadro amarillo, dice precisamente la isla de Amapala. Pero si uno nota la isla de Amapala, según ese mapa, pareciera que está unida a tierra. Eso indica que tal vez, cuando el que hizo el mapa, es una interpretación que yo estoy haciendo, no conocía el lugar, y por referencias puso Amapala. Sabemos todos que es una isla y que ha sido una isla. Este mapa que vemos aquí precisamente ya nos está dando la importancia de lo que representaba el ya conocer en Honduras o ubicar la bahía de Fonseca. El mapa es de también 1590 y es el camino que proyectaron los españoles, que tenía que comunicar la bahía de Omoa hacia el lado izquierdo, es actualmente donde está la ciudad de Omoa, Puerto Cortés y toda esa zona, pasando por la ciudad de Comayagua, que recordemos fue fundada en 1537, hasta llegar a la bahía de Fonseca. Es muy interesante porque precisamente la ciudad de Comayagua fue fundada en un lugar equidistante precisamente a las dos bahías, que es donde se encontraban en ese momento, en el norte, que estaba el puerto de Omoa, el puerto más importante de Honduras, en el norte, y hacia el sur, que si bien Choluteca en sí mismo no era un puerto, pero tenía un puerto Choluteca, La Brea. Entonces, eso que están viendo ahí era cómo los españoles ya, a través de la posesión de las tierras, estaban uniendo el norte y el sur de la provincia de Comayagua. Con eso que estaban diciendo, bueno, esto es nuestro, esto nosotros lo descubrimos y lo estamos tomando posesión de ello a través precisamente de un mapa que se los estamos enseñando. Creo que es importante esta presentación de estos mapas que hace el colega Denis Portillo, porque podemos entender mejor la ubicación, la forma, cómo nos miraban los españoles, como bien lo dicen, y que pues son mapas, vamos a decirlo así, un tanto inéditos, o por lo menos mapas muy ilustrativos. Muy poco conocidos, eso sí. Exactamente. Muy poco conocidos. Quizás para muchos de nosotros es primera vez que estamos viendo este tipo de mapas, ¿no? Debo decir que estos mapas... Por ejemplo, este que miramos ahorita desde el Golfo de Amapala, ¿no? Exactamente. Y un paréntesis, debo decir que estos mapas son sacados de un atlas de Davison, un mapa que fue publicado en el 2010, por ahí creo, pero que casi solo los especialistas lo conocemos. Digo yo, desafortunadamente, debemos conocerlo todos los hondureños. Bueno, este Golfo de Amapala, ya es para 1682-98, es interesante que fue hecho por ingleses.
ingleses. Por ingleses. ¿Y qué quiere decir esto? Que los ingleses estaban al tanto precisamente ya los descubrimientos españoles. Recordemos que era la potencia con la cual con la cual España tuvo problemas durante todo el periodo colonial. No es casualidad que los ingleses anduvieran también. Y si se fijan, Amapala, abajo a la izquierda, sigue estando unida, pareciera, a tierra firme. Siguen haciendo lo mismo, lo cual vuelve a lo mismo. Tal vez el cartógrafo que hizo esto lo hizo por referencias, él no estuvo ahí, referencias del mapa anterior que habían hecho los españoles. Entonces, arriba se puede ver que está el pueblo de Choluteca también ya. Entonces, eso nos está indicando ya entonces qué era lo que existía, cómo se estaba conformando, no solo desde el punto de vista físico, lo que era el Golfo de Amapala, y aquí aparece el Golfo de Amapala, sino que todas las comunidades que están alrededor que lo conforman, y nos está diciendo también cómo se iba desarrollando ya la evolución social, económica de lo que es la bahía o Golfo de Fonseca. Claro. Y estamos hablando de 1682 a 1692. Ya es el siglo XVII, los mapas anteriores eran del siglo XVI, o sea, pocos años después de la conquista. Esto ya había un asentamiento, ya había un establecimiento sólido de los españoles en la zona. Y precisamente la estructura de cómo los españoles estaban trabajando ahí tampoco fue casualidad. El hecho de que Choluteca centralizara toda la importancia de la región fue por algo muy especial que tuvo que ver mucho con la minería. Bueno, y aquí Tegucigalpa, ¿dónde entra? Porque también es parte importante en esta historia, esas regiones históricas de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Precisamente lo mencionaba, el hecho de la presencia minera, de la minería en la zona con el mineral del Corpus, que recordemos que el Corpus fue y sigue siendo la zona por excelencia de la zona sur, motivó a que se conformara políticamente y geográficamente una región en lo que es en la actual Honduras que se llamó la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. La Alcaldía Mayor de Tegucigalpa es una zona que abarcaba el centro, sur y oriente de Honduras, donde se encontraba la mayor parte de los minerales del país. Entonces no es casualidad entonces que Choluteca pase a formar parte de la Alcaldía Mayor por la producción minera que tenía. Y en este mapa vemos, por ejemplo, las regiones que conformaban la Alcaldía Mayor. Vemos arriba Orica, vemos la zona de Tegucigalpa, Jojona, Cantarana. Jojona es importante porque el primer denuncio oficial de una bocamina, que es Guazucarán, fue en 1564, 67 por ahí, fue precisamente en Jojona. Ahí se encuentra la mina todavía, es muy histórico. También se encuentra Aguanqueterique. Aguanqueterique es actualmente un municipio del departamento de La Paz. También está Danlí y abajo vemos que está Choluteca, Nacaome y Huascorán. O sea, la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa era una región geográfica muy grande en Honduras y sería más o menos lo que hoy son los departamentos del Paraíso, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, parte del departamento de Olancho y parte del departamento de La Paz. Y Choluteca era el centro neurálgico de la producción y economía al sur de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Esta es la historia de nuestra comunidad y vamos nosotros a hacer una breve pausa en el Iniciado Deportivo para que sigamos hablando de ese tema interesante acerca de la geografía, de la historia de la bahía de Fonseca. Ustedes no nos cambien, ya regresamos. Ofrece un proyecto al entonces presidente de Honduras, don José Trinidad Cabañas, que era precisamente... Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la geografía histórica de la bahía de Fonseca. Y, algo importante del Iniciado Deportivo, que mucha gente le llama el Golfo de Fonseca. ¿Nos puede hacer así rápidamente una aclaración entre un golfo y una bahía? Es lo que le decía al inicio, que si usamos una explicación técnica, geográfica, de lo que es ese evento geográfico de lo que es el sur, es una bahía, porque las bahías normalmente son más pequeñas, son un poco abruptas en sus costas y normalmente tienen dos puntas que son también eventos geográficos al lado.
Los golfos son un poco más grandes y normalmente están flanqueados por una península, como el Golfo de Honduras, por ejemplo, que tiene la península de Yucatán a un lado. En el caso de la Bahía de Fonseca, si se fijan, no tiene penínsulas, tiene puntas. Entonces, pero esa es una interpretación moderna que dentro de los diccionarios geográficos actuales pues, se está manejando. En aquel entonces, en la época colonial, no había esas explicaciones, era indiferente, y se quedó con la costumbre de llamarlo Golfo de Fonseca, al grado que ahora es el nombre que tiene. Tengo un maestro que me dice que en todo caso ahora se llamaría entonces Bahía del Golfo de Fonseca, porque el Golfo de Fonseca ya es el nombre que tiene, oficial. Bien, el papel de la Iglesia, de cada Iglesia católica. Ok, hay que entender algo, que cuando los españoles llegan a América y realizaron todo ese proceso de dominación, fue básicamente tres tipos de conquistas. La conquista militar, que fue al inicio, luego viene otro tipo de conquista que fueron permanentes durante toda la época colonial. La conquista económica, fundando las villas para que pudiera producir y hubiera ya un usufructo, ya sea minerales, ya sea ganadería, ya sea agricultura. Pero también otra conquista es la conquista ideológica manejada por la Iglesia, precisamente donde la Iglesia implementaba sus creencias religiosas a los indígenas, que tenían obviamente otro tipo de creencias religiosas. Por ejemplo, la religión católica, que fue la que acompañó a los conquistadores, pues es un solo Dios se cree, los indígenas eran politeístas. Por lo tanto, entonces, esa implementación de nuevas creencias es lo que se conoce como conquista religiosa, ideológica. Bueno, en Choluteca es interesante porque al ser la ciudad principal del sur es donde se van a establecer las primeras órdenes religiosas, y tengo entendido que al Choluteca llegó una orden religiosa que fue la de la Merced. Y bueno, a Honduras llegaron dos, los franciscanos y la Merced en sus inicios, que fueron los que se establecieron casi durante la época colonial y establecieron sus iglesias y conventos. En Choluteca, pues las dos iglesias que existen y que son muy antiguas, es la iglesia precisamente de la Merced y la iglesia principal, que es la parroquia, es la catedral, que es la de la Inmaculada Concepción, que se encuentra frente a lo que es hoy el Parque Valle. Entonces, esa presencia, el hecho de que llegaran las órdenes religiosas, ya indicaba entonces que ellos ya estaban teniendo un dominio sobre la población ideológica y sobre las creencias de lo que se estaba llevando a cabo, ya le estaba dando una mayor fuerza de control a la corona española, porque ya habían logrado la conquista militar, ya tenían la conquista económica con la fundación del pueblo. Bueno, entonces ya viene la fundación de esas iglesias permanentes que permitían ya otro control ideológico, porque también hay que recordar, la Iglesia Católica era la que tenía el monopolio de la educación en los lugares conquistados. O sea, solo la Iglesia podía educar a los súbditos que estaban ahí, porque los españoles, con las nuevas leyes posteriormente, llamaban súbditos a los que había conquistado. Entonces la Iglesia era la encargada pues, de educar a esos nuevos súbditos de la corona española. Interesante, ¿eh? Dentro de este engranaje arquitectónico tenemos esta imagen de la Casa Valle, ¿no? Aquí es donde vivía el gran prócer centroamericano, nacido en Honduras, don José Cecilio del Valle. En el mero centro de Choluteca. En mero centro de Choluteca, lo cual indicaba la importancia que tenía la familia Valle dentro de esa población, porque recordemos que solo las familias originarias o fundadoras o de mayor poder económico podían vivir a los alrededores de la plaza central. ¿Por qué está la Casa Valle? Bueno, y esta es la Casa Herrera precisamente, dos de las familias más fuertes, precisamente porque después de que ella viene y se establecen los tres procesos de conquista en la región sur, en Choluteca específicamente, en la ciudad, llegan a Choluteca las personas y las familias que le van a dar vida a la ciudad, especialmente económicamente. El caso de don Joseph Díaz del Valle. Don Joseph Díaz del Valle fue el abuelo de José Cecilio del Valle, que llegó a Choluteca, tengo un dato por ahí, que llegó por 1721. Llegó a trabajar en la alcaldía de Choluteca, llegó a trabajar para el gobierno español, llegó a tener una gran fortuna. Incluso en un libro por ahí llegué a encontrar que algunos documentos dicen que llegó a tener hasta 10,000 cabezas de ganado en sus haciendas. Para esa época era un hombre extremadamente rico, con mucho dinero. Tenía 5 haciendas, solo en la zona de Choluteca. Bueno, la presencia de él ya indicaba la riqueza que tenía Choluteca en ese momento.
Estamos hablando de que era una persona que políticamente tenía contactos y era fuerte, pero económicamente también. Entonces, eso indica la importancia y el desarrollo que la región y Choluteca, que representaba a la región, estaba teniendo. Después viene José Antonio Díaz del Valle, que es el papá de José Cecilio del Valle, y luego viene don José Cecilio del Valle, que hereda toda esa fortuna de la familia Valle, y nos va enseñando que fue un desarrollo continuo durante la época colonial para los habitantes de Choluteca y de la zona sur en general. Y también otra familia, que fue los Herrera, que precisamente desde Dionisio de Herrera fue primo hermano de José Cecilio del Valle, entonces indica que es cierto que eran dos familias, pero eran redes de familia que trabajaban juntas para poder seguir teniendo más poder económico y poder político, porque José Cecilio del Valle, si bien es cierto, se fue a los 12 años para Guatemala y estudió en la Universidad de San Carlos, él tuvo una preponderancia muy fuerte dentro de lo que fue el gobierno español también, llegando a ser en algún momento auditor de guerra, que era uno de los puestos más importantes de la corona española en Guatemala. Y ya que usted hablaba acerca de lo que es el poder económico, se habla incluso que para 1854 de un famoso ferrocarril, ¿no? Que también tiene que ver mucho en esta historia. Okay. Recordemos que hablamos durante la época colonial del poder económico que tuvo el sur. De ahí viene el proceso de independencia, en 1821, ya vienen los estados, se conforma la federación, 1838 la federación se rompe totalmente y Honduras entra ya totalmente a una evolución de estado ya independiente, de alguna u otra forma. Pues en 1854, este señor, que vemos en la imagen, Gio Squire, que era como el agregado comercial de Estados Unidos en Centroamérica, viene a Honduras y le ofrece un proyecto al entonces presidente de Honduras, don José Trinidad Cabañas, que era precisamente la construcción de un ferrocarril que interesante, que uniera Puerto Caballos, en ese entonces Puerto Caballos, que estaba en la bahía de Omoa, con la ciudad con el sur, con la bahía de Fonseca, pasando por Choluteca. Uno recuerda aquí entonces el mapa que habían hecho los españoles también por la misma ruta y la importancia que tenía de comunicar los dos océanos. Entonces, esa idea no era nueva, lo único que él la retomó y sabía que esa es la parte más importante comercialmente hablando de Honduras, digamos, en el aspecto que comunica los dos océanos. Entonces, él había visto algo que posteriormente vieron en Panamá, cuando construyeron el canal de Panamá. Ya desde esa época ya teníamos, y actualmente en Honduras se está haciendo el canal seco también comunicando los dos océanos. Entonces, esa es la importancia de la zona misma, que no podemos entender incluso la región sur del país, sino que entendemos también el desarrollo total del país, que es un ícono de desarrollo y de comercio. Está bien. Realmente me recuerda un poco, maestro Portillo, la famosa depresión transversal también, ¿no? que se habla de la unión del Pacífico con el Atlántico, etcétera, que yo sé que un momento de esto usted nos va a tocar esa temática. De hecho, incluso Gio Squire anduvo haciendo, en la construcción de este ferrocarril que se empezaba a hacer, pasó por ciertas zonas arqueológicas, como el caso de Yarumela, ¿no? Yarumela en Comayagua. Y habla acerca de lo que ahí se encontró y todo. Y yo creo que es lo interesante de la historia, cómo vamos entrelazando mediante estas investigaciones históricas y de las diferentes disciplinas, áreas, y cómo podemos entender la Honduras como tal, ¿no? Usted como historiador, y sabemos que también su orientación es en cuanto a lo que es la geografía histórica, lo sabe muy bien, cómo esos mapas antiguos, cómo nos van explicando la conformación de este territorio llamado Honduras, ¿no? Bien, aquí viendo en esta imagen tenemos esas famosas casas de la época, ¿no? De la Reforma. De la Reforma. Lo que sucede, con esta imagen lo que estamos tratando es que hemos venido analizando cómo la región sur de Honduras ha sido ícono de desarrollo de alguna u otra forma, primero con el aspecto de la minería en época colonial, después con la presencia de esos grandes terratenientes, como José Cecilio del Valle y la familia Valle, que fueron ganaderos, etcétera. Luego, para la Reforma Liberal de 1876, cuando viene Marco Aurelio Soto, que aquí es donde comienza a entrar en escena también ya con más fuerza lo que es la Isla del Tigre.
lo que es actualmente el puerto de Amapala. Aquí aunque ya se aparecía en los mapas, incluso el mismo golfo se llamaba Amapala, se ha fijado que para los españoles no había tanta fuerza en el aspecto de las islas de la bahía de Fonseca. Ya con Marco Aurelio Soto ya toma esa importancia al grado que en la isla del Tigre, donde se encuentra el puerto de Amapala, es donde toma posesión Marco Aurelio Soto. Y por eso se dice que por lo menos durante un día Amapala fue la capital de Honduras, cuando tomó posesión en 1876. Entonces, bueno, producto de toda esa reforma liberal llevada a cabo por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, es que comienzan a llegar nuevamente, por llamarlo así, otra emigración europea a Honduras. Emigración ya no solo de españoles, sino de alemanes, franceses, italianos, como es el caso de la familia Tavarone. Tavarone y Hermanos fue una de esas empresas ¿cómo se llama? Comerciales de europeos que llegaron a Honduras con la ayuda y con el impulso que estaba dando Marco Aurelio Soto, porque Marco Aurelio Soto, uno de sus objetivos era abrir las fronteras al capital europeo, porque Honduras en ese momento pues tenía grandes problemas económicos, parece que eso ha sido algo muy común en nuestro país desafortunadamente, pues entonces Marco Aurelio Soto trató de atraer apoyó a que vinieran europeos y pues ellos, ese era el ejemplo con esa casa, que es una foto de finales del siglo XIX o inicios del XX, donde vemos esa casa comercial Tavarone, que no fueron los únicos, hubo otros europeos que vinieron y establecieron sus casas comerciales en el país. Y siempre se pone interesante esta historia y usted pues no nos cambie, ya vamos a regresar hablando acerca de la geografía histórica de la bahía de Fonseca. No nos cambie, ya regresamos. Es así como un símbolo, y es un símbolo también de la zona sur. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la historia, o mejor dicho, la geografía histórica de la bahía de Fonseca, con el licenciado Denis Portillo, y él pues nos ha relatado un poco el papel de estos inmigrantes europeos que vienen, sobre todo por la zona sur. La zona sur, maestro Portillo, le dio mucha importancia y de una u otra forma puso a Honduras en el mapa para esa época, ¿no? Sí, recordemos que precisamente el puerto de Amapala para la época ya de finales de la segunda mitad del siglo XIX hasta más o menos el inicio del siglo XX fue el puerto más importante de Honduras. Todo lo que entraba al país no entraba por Puerto Cortés, como lo es ahora, entraba por el puerto de Amapala. El puerto de Amapala comenzó a decaer cuando comenzaron a establecerse las compañías bananeras a inicios del siglo XX en la costa norte de Honduras. Entonces cuando comenzó a tener importancia ya puertos como Moa, como Trujillo, como La Ceiba y obviamente Puerto Cortés. Pero en ese entonces, a inicios final del 19, inicios del 20, la zona era la zona más importante de desarrollo del país y como les decía precisamente, ahí se establecieron alemanes, italianos, franceses, ahí podemos ver que estaban los Dardanos, los Conque, los Dreschel, los Tavarone, los Gatorno, los Abadí, que eran franceses, por cierto, los Pool, que eran ingleses, y la casa que vemos ahí precisamente era de la casa Uller, que se encuentra precisamente en el puerto de Amapala. Esa casa es famosa porque se dice, y hay algunos documentos por ahí que establecen que Albert Einstein estuvo hospedado en esa casa en algún momento cuando él iba al parecer camino a California a dar unas conferencias, entonces él pasó por el puerto de Amapala, pernoctó al parecer una noche ahí, y pues es una de esas historias que podemos encontrar en lo que es la bahía de Fonseca. Pero más allá de eso, lo importante es la importancia económica. Con solo ver la casa que estamos viendo ahí, vemos el poder económico de quien vivía ahí. Y se sabe pues que era los Uller, una de las casas comerciales más importantes que había en Honduras para la época, al grado que tenía subsidiarias en San Marcos de Colón, hasta en Marcala, incluso en Nicaragua y en El Salvador tenía subsidiarias, era muy muy fuerte. Esto que vemos aquí, esa imagen, es precisamente la zona de la aduana en el puerto de Amapala. O sea, el hecho mismo del tamaño de los edificios que estamos viendo para la época, porque uno que va a Amapala ahora y ve pues, que Amapala es un puerto tranquilo,
uno se impresiona con el tamaño y la magnitud de las estructuras que en un momento estuvieron ahí, pues eso indica la importancia económica que tenía en ese momento. Esa era la aduana, donde pues anclaban en el muelle los barcos que llegaban y por ahí tenían que pasar tanto productos como personas que llegaban a Honduras. O incluso que no solo llegaban a Honduras, sino que iban transbordando, porque ahí también llegaban barcos que iban a tierra firme de Nicaragua y de El Salvador. Y obviamente para Honduras. Entonces, el tráfico comercial y de personas que había en la zona era muy, muy, muy grande. Viendo estas imágenes de la época de Mapala, pues uno de repente se transporta a ciertas ciudadelas, en el caso de Italia, un lugar de esto, de Europa, porque recordemos la influencia de la arquitectura italiana, francesa, que se da en Honduras, bueno, y sobre todo en Tegucigalpa, ¿no? con los arquitectos como Montesi, Bressani, todo esto que de una u otra forma aportan a eso. Bueno, retomando ese tema, la arquitectura de Tegucigalpa, que tuvo un boom muy fuerte a finales incluso del 19, inicios del 20, ya lo mencionó, como arquitectos como Montesi, Bressani, entonces que eran italianos precisamente, todos ellos se entraron por el puerto de Mapala. Lo que pasa es que no se quedaron ahí, sino que se fueron a lo que entonces ya era la capital, ya había pasado Soto, la capital, a Tegucigalpa, y ellos fueron como los que desarrollaron y llevaron a cabo toda esa modernización, llamémoslo entre comillas, de lo que es la arquitectura, de una arquitectura colonial a una arquitectura ya neoclásica, modernista para la época, en lo que es Tegucigalpa. Incluso Emilio Montesi, en su momento, fue el arquitecto oficial del Estado de Honduras, de la Reforma Liberal. Claro, y lo podemos notar en la antigua Casa Presidencial y otras casas por aquí están en el centro de lo que es Tegucigalpa. Ahora, los puentes son importantes, sobre todo este famoso puente colgante, el Choluteca. El Choluteca, todos lo conocemos como puente Choluteca, pero en realidad, si somos históricamente precisos, el puente se llama Tiburcio Carías Andino. ¿Por qué? Porque fue hecho durante la administración de Tiburcio Carías Andino en 1936, pero el puente en sí mismo fue hecho en realidad por ingenieros norteamericanos que fue parte de la construcción en ese momento de lo que es ahora la carretera panamericana. O sea, sabemos que la carretera panamericana, en el caso de Honduras, tiene como dos ramales, la que sale por El Salvador y entra por el sur de Honduras y va a salir a Choluteca y de ahí sale hacia Nicaragua. Pero está el otro ramal que entra por Omoa, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Comayagua, Tegucigalpa y va a caer a Choluteca. Siempre la misma comunicación que de los españoles teníamos. Y por eso no es casualidad que esta también es la zona más poblada de Honduras. O sea que históricamente, y todo va a caer siempre, los dos ramales independientemente, a la zona sur, a la zona de Choluteca, a la zona de la Bahía de Fonseca. Entonces, pues este puente es así como un símbolo, y es un símbolo también de la zona sur. Es, si tengo entendido, el único puente colgante de su tipo en Centroamérica, en toda Centroamérica. Entonces, es muy, muy importante. También no hay que olvidar lo que venimos diciendo, que incluso desde la época colonial, la zona se estableció ahí, aparecieron los primeros asentamientos españoles por la presencia de la minería. Y no es casualidad incluso que precisamente esta mina de Clavo Rica, que es considerada una de las más antiguas de Centroamérica, siga todavía en producción, tengo entendido, y que se encuentra en la zona del Corpus. El Corpus es el mineral por excelencia de la zona sur. Ahí es donde los españoles se asentaron primero, continuaron en la época federal y todavía en la época independiente y todavía hoy siguen trabajando ahí. Claro, ya no es la producción que en algún momento tuvo, ya no es tal vez la base de la economía de la zona sur. La economía de la zona sur se ha diversificado muchísimo, ya la minería ya no es esa fuerza que representó en algún momento, para bien o para mal, depende de cómo lo queramos entender, pero independientemente de eso, en su momento fue algo que impulsó mucho a la zona sur. Ya actualmente en la zona sur ya hay otro tipo de fuentes económicas que le permiten salir adelante, que le permiten ir más allá de un simple mineral, de simples productos de la tierra, metales de la tierra, como por ejemplo la pesca, como por ejemplo la ganadería. Ya sabemos que se encuentran las granjas camaroneras más grandes de Honduras, están en el sur precisamente. Entonces, pues sigue representando la zona sur, tal vez no como hubiesen querido en su momento aquellos primeros fundadores, aquellos primeros colonizadores de la zona, pero la zona sur sigue representando, es una región
una región del país, y recordemos que Honduras está dividido en regiones, y la zona sur es precisamente una de ellas. Si uno cuando dice vamos al sur, ya sabemos a dónde vamos, ya sabemos, nos ubicamos automáticamente hacia dónde nos dedicamos, sabemos qué lugares vamos a visitar, qué lugares se encuentran en la zona sur. Decir zona sur es decir la Bahía de Fonseca, o sea, eso no hay ninguna pérdida. Eso ya nos dice entonces a nosotros la importancia de lo que ha tenido la región y tiene la región, como les decía, ya la zona sur, estamos hablando de pesca, estamos hablando de ganadería. Ya les dije que en el siglo XVIII la familia Valle tenía hatos ganaderos enormes y todavía sigue siendo, junto con Olancho, las zonas ganaderas por excelencia del país, la zona sur. Desde la época de la colonia, uno cuando va a la zona sur, ¿qué es lo primero también que busca en la zona sur? Los lácteos. Vamos a buscar leche, vamos a buscar mantequilla, quesos. En la zona sur se da lo mismo que en Olancho. Entonces, eso ya es como las marcas registradas de la región. Uno dice, incluso uno escoge entre cuáles los lácteos que más le gustan, el sur o Olancho, dice. Entonces, pero uno ya es marca registrada. Uno ya sabe que al ir a esa zona ya sabe qué buscar, ya sabe qué identificarse, ya sabe qué vamos a encontrar. Claro. Oye, y realmente, así como la plantea el licenciado Portillo, todos nos quedamos para el sur. Realmente es una... Volvamos al sur. Vamos al sur. Sí, porque realmente es una zona que tiene su historia incluso prehispánica, su historia colonial. Choluteca fue de las pocas ciudades invadidas por los piratas, ¿no? También de acuerdo. Interesante en la zona. Y pues con todos esos elementos que nos da a conocer, la cercanía al mar, etcétera, etcétera, realmente se convierte en una región, esta región sur, muy pero muy importante, el maestro Portillo. En toda su investigación, una conclusión a nivel personal. Bueno, en la actualidad, si bien es cierto, la zona sur no alcanzó, y como ya lo dije, tal vez el desarrollo que en algún momento tuvo, que se esperó que tuviera el hecho de la construcción del puente de hierro único en Centroamérica, eso indicaba la importancia que tenía en ese momento y que se estaba buscando que hiciera. Pues la verdad, ya vimos que es una zona, llamémosla de esta forma, tal vez un poco romántico, pero que en realidad es cierto, es la zona es la región del futuro donde todavía se puede trabajar. En la actualidad la zona sur está siendo vista desde un punto de vista turístico. Creo que la mejor herramienta que la zona sur pueda tener ahorita es el turismo. El puerto de Amapala, con una gran historia, puede marcar lo que es el turismo cultural. La zona sur, bueno, Honduras en general es una fuente grande de turismo cultural, pero en la región sur, recordemos, tiene una de las primeras ciudades fundadas en Honduras por los españoles, que es la ciudad de Choluteca. Tiene un centro histórico muy bueno, interesante, o sea, hay mucho que decir de la zona sur y en conclusión pues es que puede ser mejor y que, quieras o no, pues como hondureño que soy, pues me gustaría que, como ya lo dijo, pues miremos al sur y vámonos para el sur. Bueno, vamos a tomar ese mensaje y siempre agradecemos pues al maestro Portillo por haber aceptado nuestra invitación aquí a tu programa ¿Qué pasó entonces? Y por ser parte, maestro, de nuestro programa. Y a ustedes, si quieren ser parte también de ¿Qué pasó entonces? No olvides escribirnos a nuestro correo electrónico ¿Qué pasó entonces? _stb@telebasica.com, o también estamos en las redes, en Facebook como Suyapa TV Educativa. Así que agradecemos a todos y todas por haber compartido con nosotros y nos vemos en las próximas. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Hasta pronto.